Pues queridos hermanos, vamos a reflexionar en la unidad mediante el Espíritu, en la unidad de la Iglesia. Y para ello, uno de los mejores textos desde mi punto de vista se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Yo lo voy a leer en la versión textual, aunque cada uno de vosotros pues tendrá la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente u otras traducciones que también nos enriquecen en la lectura. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escribe el apóstol Pablo: Yo pues, prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno, entonces, nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice: subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué significa sino que también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, cuando pensamos en la vida cristiana debemos recordar que el Señor nos llama al arrepentimiento y nos llama a una vida con propósito. Es decir, nuestro Dios y Padre nos llama con el fin no solo de que creamos en Él y dejemos atrás nuestra vida pasada, sino también con el objetivo de que le sirvamos, de que tengamos un ministerio y que según los dones que el Espíritu de Dios nos haya dado, obremos rectamente, dándole toda la honra y toda la gloria a Él y solo a Él. En otras palabras, nuestro Dios y Padre nos llama a todos al arrepentimiento y a la misión. Lo que sucede es que no todos atienden y responden a esos llamados, y lo peor no es solamente que existan personas que no se arrepientan y crean, ya que esto tiene su explicación, y en verdad el Señor nos lo advierte en su palabra. Ya sabéis, nadie es justo por sí mismo, nadie es bueno, nadie busca a Dios. Y por otro lado, hermanos, todos nosotros en otro tiempo hemos sido enemigos de Dios, ¿verdad? Hemos sido esclavos del pecado, hijos del diablo. Pero ahora, por la gracia del que está sentado en el trono, hemos creído en Él. Somos salvos, hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Ahora bien, algunos de los que han respondido al llamado de Dios al arrepentimiento se resisten al llamado del Señor al servicio, al ministerio. En varios casos esto también se produce por culpa de predicadores y pastores que no exponen completamente el Evangelio de Dios, sino solamente una parte, la parte que genera agrado y buena aceptación por los oyentes. ¿Sabéis por qué? Porque siempre existirán personas que busquen agradar más a la gente que agradar a Dios, y eso el Señor lo ve. A Él nada se le escapa. Y ante esta triste realidad que os comparto, se le añade que mucha gente supuestamente creyente no realiza tampoco el esfuerzo de profundizar en la palabra de Dios por sí misma. Varios se han quedado estancados espiritualmente y no ven la necesidad ni mucho menos la urgencia de nutrir sus almas día a día. Y así eso que sea el predicador del domingo quien me alimente. Así piensan estas personas neciamente. Y digo todo esto, hermanos, porque en verdad el llamado de Dios es uno solo.
Y si lo subdivido en dos partes es para que nos entendamos mejor, para que profundicemos en su palabra y seamos conscientes de que su llamado es a conocer a Cristo e imitarle. Y eso implica arrepentimiento, fe, una nueva vida y andar como Él anduvo, poner en práctica las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, a menudo nos conformamos a la mentalidad de este siglo y no nos esforzamos por tener la mente de Cristo. Por eso es que no vivimos muchas veces como el Señor desea que vivamos y nos enfriamos, nos perdemos y contristamos el Espíritu Santo. Cierto es que dentro de este grupo de personas que han respondido al llamado de Dios para arrepentirse, al menos aparentemente, pero que luego no crecen ni sirven al Señor, existen también personas que creen en el Señor, pero que en verdad no lo hacen. No tienen una fe genuina. Y la prueba de ello es que no son capaces de vivir la fe. Aparentan ser creyentes cuando en el fondo no lo son. Oyen y oyen su palabra, pero no la ponen en práctica en casi ningún momento. Adoran con sus labios al Señor, pero sus corazones están lejos de Dios. Muestran una apariencia de oveja, pero en el fondo siguen siendo unos lobos. Y esto es muy peligroso, hermanos, no solamente para el resto del rebaño, en especial si el rebaño no tiene un pastor que pueda identificar estos casos, sino que también es peligroso para aquellas personas que creen ser creyentes, pero que no lo son, pues piensan erróneamente que ya se han ganado el cielo, piensan que estarán por la eternidad con Dios y que conservarán su identidad por siempre. Y lo que no saben es que para esas personas estar delante del Señor, con la vida que mantienen en el día a día, sería un verdadero infierno, un eterno castigo. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque estas personas no son capaces de estar con Dios, pensar en Dios y vivir para Dios ni siquiera una semana en una vida terrenal. En algunos casos ni siquiera un día entero. Entonces, ¿qué harían estas personas si el Señor les permitiese estar con ellos para siempre? Para ellos sería un infierno estar por la eternidad con Dios y hasta serían aniquilados en ese hipotético caso por el simple hecho de estar delante de la presencia de Dios, pues la santidad de nuestro Señor es tremenda, imponente y poderosa. Y ya sabéis, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro Dios y Padre dará a cada uno conforme haya hecho en esta vida. ¿Has vivido casi toda una vida a espaldas de Dios, sin buscarle ni amarle? Pues eso es lo que tendrás por siempre, una eternidad sin Dios. Ese será tu mayor castigo, ya que en aquel tiempo te darás cuenta que era Él a quien necesitabas por encima de todas las cosas. Pero lo ignoraste, no lo amaste como debiste amarle. Sin embargo, si en esta vida has procurado conocer a Dios, andar como Él anduvo, imitar a Cristo, amarle y amar a los demás como Él nos ha amado, lo que el Señor te dará, por su pura gracia, es una eternidad en su santa presencia, en un lugar donde no habrá más dolor ni lágrimas, porque todas esas cosas habrán pasado. Por tanto, hermanos, ¿qué haremos? ¿Nos conformaremos a una nueva vida en Cristo que no crece, que no madura, que no avanza? ¿O proseguiremos hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Su palabra, por medio del apóstol Pablo, nos invita en Efesios capítulo 4 a que andemos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Que entre los hermanos de la Iglesia reine la unidad mediante su Santo Espíritu. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pero claro, ¿cómo estar unidos entre nosotros? Si la propia realidad nos demuestra que siempre existirán personas que creen y que sirven, personas que creen y no sirven, personas que no creen pero que sirven, y por supuesto, personas que ni creen y ni sirven. Este último grupo, hermanos, claramente es el más común, es el más fácil de determinar, ya que son los que denominamos ateos, aquellas personas que no quieren saber nada de Dios y ni se esfuerzan por aparentar ser espirituales. Sin embargo, los que creen pero no sirven, y los que sirven pero no creen, esos, hermanos, son los tibios. Ellos son los que parecen creyentes, o quizá lo son, pero no son coherentes con lo que dicen creer. Por otro lado, aquellos que creen y sirven al Señor son aquellos que se están negando a sí mismos, han tomado su cruz y han decidido seguir a Jesús. Son aquellos que, pese a sus errores, entienden que por la gracia de Dios han obtenido una nueva vida en Cristo Jesús. Y en respuesta a su inmenso amor, aman también la misión redentora de Dios y quieren formar parte de ella. No obstante, los que son pasivos y dicen creer sin crecer,
Son personas que quizá por un tiempo puedan estar así, creyendo pero no sirviendo. Y de esa manera pues vemos que en verdad no son verdaderos creyentes, y si alguno solamente por un tiempo está así, luego aprenderá, luego cambiará, porque será el Espíritu del Señor quien le inquieta. Será el Señor quien le mueva para que crezca, para que avance, para que no solamente sirva, sino también tenga una comunión con Dios. Por lo tanto, hermanos, estas personas no pueden permanecer de esa manera, ya que el Señor no nos salva para que vivamos una vida sin sentido, y menos aún para que sigamos mirando a nuestros propios intereses y no a los intereses del reino de Dios. Ya sabéis, así hemos empezado este culto, buscando el reino de Dios y su justicia. Por eso, hermanos, debemos examinarnos. Y ni qué decir del otro extremo, ¿verdad? Los que sirven pero no creen. ¿Qué pensáis de estas personas? ¿Creéis que existen personas así, que pueden llegar a servir y no creer? Incluso dentro de la iglesia. Estos que de algún modo caen en mero activismo. Pues hermanos, ellos son los que, como dijo el Señor, en el día postrero dirá esta gente: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Cuando el Señor dice esto, no está comentando que estas personas dirán: Señor, en tu nombre intentamos hacer estas cosas. No, las hicieron, pero no tenían una relación con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que le responde el Señor a estas personas? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendas palabras, ¿verdad? Nos demuestran que creer en Dios significa relacionarse con Él, significa tener una comunión con Él día a día. Y si cuando oras y piensas en Dios, estás hablando contigo mismo y ratificando lo bueno y santo que eres, en verdad no te estás dando a conocer a Dios. Y eso el Señor lo ve y lo sabe, y a esas personas que se creen espirituales, pero que no han nacido de nuevo, no tienen una relación con Dios, en el día postrero el Señor les dirá: nunca os conocí. Y tremendo, ¿verdad? Tremendo que eso pueda pasar. Pero es que evidentemente, hermanos, el Señor escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Y jamás podrá ser burlado por nadie. Nos podremos engañar a nosotros mismos, pero a Dios nadie le engaña. Por ello, hermanos, los verdaderos creyentes debemos mantener una actitud de arrepentimiento, de confesión, de dependencia de Dios. Un corazón contrito y humillado, una adoración en espíritu y verdad. Y para ello, hermanos, debemos conocer muy bien la palabra de Dios, porque en ella hay poder y autoridad, en ella hay salvación, en ella hay palabras de vida eterna, así que ¿cómo no escudriñarla? ¿Cómo no esforzarnos por entenderla? Y os comparto todo esto, hermanos, porque al leer este capítulo 4 de Efesios y ver cómo el Señor descendió hasta lo más bajo, recordamos inevitablemente el Evangelio con ello, y como diría el mismo autor en el precioso himno de Filipenses 2, el Señor se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó después? Que así como descendió, también ascendió. Así como murió, también resucitó. Por cuanto pasó por este gran proceso de humillación, luego recibió una eterna y completa exaltación. Y con todo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, repartió dones a los hombres y a las mujeres, para que continúen con la misión. Y aquí la cuestión que os quiero remarcar, hermanos, que al leer Efesios capítulo 4, y cómo no, todos los evangelios y luego el libro de los Hechos, nos puede dar la sensación de que Jesús cumplió perfectamente su parte y que ahora nos toca cumplir nuestra parte. Es decir, que Él hizo el 99% de la obra redentora, y los apóstoles y discípulos y los discípulos de los discípulos han realizado y realizarán lo que falta. Y esto es falso, hermanos. La obra redentora de Cristo continúa hasta hoy y hasta que Él vuelva. Claro que culminó su obra en la cruz, con su muerte y resurrección, pero Él sigue y continúa por medio de su Santo Espíritu. Ya sabéis, era necesario que Él se vaya para que su Espíritu venga. Y aquí estamos, guiados por su Santo Espíritu, con su Espíritu en nuestros corazones, hablando a nuestros espíritus y mostrándonos las riquezas y las profundidades
de su palabra para que las pongamos en práctica, para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores, según su santa voluntad. ¿Lo creéis y lo experimentáis así? Ciertamente, considero importante el remarcaros lo siguiente, que a la hora de leer Efesios capítulo 4 y vivir como una iglesia, podemos cometer dos errores. El primero ya os lo he presentado, y es la falsa creencia de que Cristo ya hizo su parte y ahora nos toca la nuestra, a nuestra manera, según nuestros criterios y según nuestra forma de ver las cosas. Cuando en verdad, los que somos hijos de Dios, estamos obrando según lo que el Señor nos permite y nos encomienda por medio de su Santo Espíritu que tiene poder y autoridad. Ese es un error. Y el otro error, hermanos, es pensar que el Señor ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que ellos lo hagan todo? Pues desgraciadamente a veces algunos piensan así. Para que ellos sean los que hagan las cosas. Y el resto, no. El resto nos conformamos simplemente con contemplar cómo se hacen las cosas. Y esto es un grave error, porque no solo no nos permite vivir plenamente nuestra vida en Cristo, sino que este pensamiento forma parte de un sistema de pensamiento humano que ha calado en diferentes organizaciones, y como no, en religiones antiguas y alejadas de Dios, como el propio catolicismo, donde el sacerdote es el que ministra, cuando en verdad la palabra de Dios nos demuestra que todos somos un linaje escogido por Dios, un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Es decir, cada uno de los hijos de Dios somos sacerdotes de Dios y tenemos el privilegio y a la vez la responsabilidad de ministrar nuestra fe delante de Dios, sin que eso choque con la realidad de que nunca debemos dejar de congregarnos. Cada uno debe de ser consciente de su vida delante de Dios, porque ninguno en aquel día podrá exponer a Dios excusas. Podrá decir, es que el otro hermano no me lo dijo, o el otro me hizo aquello, porque cada uno dará cuentas delante de Dios de lo que hace y también de lo que no hace. Porque recordad que el pecado, errar, fallar, no solamente es hacer lo malo, sino que también es no hacer lo bueno cuando sabemos hacerlo. Cuando se nos predica la palabra y se nos enseña, esto es lo que el Señor quiere que hagamos de forma personal y como iglesia. Cuando se nos expone la palabra de Dios y aprendemos algo nuevo cada domingo, cada día que nos acercamos también a la palabra de forma personal, estamos aprendiendo algo que debemos de aplicar en nuestra vida. Y si no lo aplicamos, hermanos, estamos pecando. Que no penséis que el pecado solamente son aquellas cosas tan, vamos a decir, notorias, que todo el mundo sabe, matar, robar, etcétera, sino que el pecado y lo que también afecta a nuestra comunión con Dios es todo aquello que el Espíritu de Dios nos ilumina a través de su palabra inspirada y no lo ponemos en práctica. Y eso nos ha hecho mucho daño, hermanos, porque a veces solamente nos hemos quedado con no hay que hacer lo malo. Y cuando sabemos lo bueno que hay que hacer y no lo hacemos, ¿acaso también nos estamos equivocando? ¿A que sí? Y para mí, hermanos, a la hora de leer este capítulo también, uno de los versículos clave a la hora de pensar en la unidad y la misión de la Iglesia es el versículo 12. Porque ahí vemos que los hermanos que han sido constituidos y llamados por Dios de forma específica para un ministerio, están puestos para que equipen al resto de hermanos, para que todos como iglesia sirvan en la misión y que todos maduren juntos buscando ser imitadores de Cristo, dependientes de Dios, guiados por su Santo Espíritu. Pues de esa manera ya no seremos niños, personas atrofiadas o perdidas, sino que viviremos confiados en Dios, siendo un mismo cuerpo y Cristo la única cabeza. Qué bueno, hermanos, es poder predicar de todo esto en un tiempo como el de ahora, ¿verdad? Un tiempo difícil, un tiempo donde hay tantas cosas, tantas noticias, ¿verdad? Tantos problemas. Porque no solamente este texto nos recuerda la esencia del Evangelio, cómo el Señor nos amó y se entregó por nosotros,
cumplió con su misión siendo obediente al Padre en todo momento, buscándole agradar por encima de todo, sino que también nos hace recordar que Él está con nosotros, que Él nos dirige, que la iglesia es suya y es solo una sola iglesia congregada en diferentes partes, y que ojalá hagamos el esfuerzo de estar más unidos y en comunión los unos con los otros. Es más, qué bueno es este día que estamos aquí, ¿verdad?, haciendo culto a nuestro Dios de forma conjunta, los hermanos de Hortaleza junto con los hermanos de Pueblo Nuevo. Más aún en tiempos difíciles para los creyentes, donde algunas iglesias cierran, otras no tienen pastor, otras se están quedando sin hermanos, sin jóvenes, sin nuevas generaciones, otros sin músicos ni maestros, y ni qué decir de las iglesias que ya han cerrado, o de aquellos lugares donde no hay ningún testimonio evangélico. Como digo, son tiempos difíciles para la fe. Y estos tiempos difíciles también lo son, porque a diferencia de otros tiempos, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la palabra de Dios en todo momento. Y en la versión que más te guste, con letra más grande o pequeña, subrayado en rojo o simplemente todo de negro. Tantos estudios, tantos contenidos. ¿Y qué hacemos con todo ese conocimiento? ¿Lo estamos poniendo en práctica? ¿Nos esforzamos verdaderamente por conocer a Dios? ¿Entendemos que en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios, al que ha enviado a su Hijo? ¿O simplemente lo damos por hecho y seguimos con nuestras vidas, hermanos? Como digo, son tiempos duros y por ello debemos orar. Debemos doblar nuestras rodillas, profundizar en su palabra y buscar la unanimidad en el Espíritu. Y qué bueno saber que el Espíritu de Dios está con nosotros, que no nos abandona, que Él no nos ha dicho: mi hijo ya ha hecho su obra, ahora os toca a vosotros. No, ahora os doy mi Espíritu, ahora os doy mis dones, ahora os entrego la misión para que la hagáis imitando a mi Hijo, para que la hagáis en el poder de mi Espíritu, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Sin embargo, a veces fracasamos porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas, bajo nuestros criterios. Nos creemos sabios en nuestras propias opiniones. Y con ello mostramos que somos necios. Y por eso, hermanos, debemos de buscar a Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros debe estar unido con el otro, todos conectados entre sí y a su vez conectados a la fuente, a la piedra angular, al centro de todo, a la cabeza, a nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos, hermanos. Su Espíritu está con nosotros y es bueno que busquemos la comunión y el entendimiento entre nosotros. Actualmente vosotros, los hermanos de esta iglesia de Pueblo Nuevo, estáis en busca de un pastor. Y es necesario que así sea, pues como hemos leído, el Señor ha constituido, entre otras cosas, pastores para que cuiden su rebaño. Pero es importante entender que ningún pastor humano puede ser por sí mismo la solución de una iglesia. Y ya no solo porque ningún pastor, por más experiencia, títulos teológicos y carisma que tenga, es infalible o perfecto, porque no lo es. Todos los pastores cometemos errores y necesitamos ir una y otra vez a los pies del buen pastor, Cristo. Así que, hermanos, debemos de quitarnos de la cabeza la idea de que un pastor es la solución, porque no es así. Es importante, Dios así lo ha establecido, pero no lo es todo. Por ello, a la hora de ser una iglesia, una congregación, todos debemos de esforzarnos, buscar cuál es la voluntad de Dios y amarnos los unos a los otros, porque si no, todo es un caos. No hay unidad, sino más bien división. Cada uno hará lo que le parece. Y claramente esto sucederá porque no serán muchos los que atenderán al Espíritu. Y cuando no atendemos al Espíritu, cometemos graves errores. Porque pensadlo, el Espíritu de verdad no nos puede decir a unos sí y a otros no. El Espíritu de verdad, ante cualquier cosa que le preguntemos, ante cualquier cosa que oremos, o nos dice sí o nos dice no. No les puede decir a unos sí y a vosotros no, y causar división en la iglesia. Claro, el problema está en que cada uno piensa que lo que está votando
que lo que está diciendo me lo ha dicho el Señor. Y claro, cada uno dará cuentas al Señor de lo que dice que el Señor le ha dicho. Pero lo que es evidente es que el Espíritu de Dios no se puede contradecir porque es un espíritu de verdad. Y para pensar en todo esto también, hermanos, os pongo aquí esta ilustración, que no sé si alguna vez lo habréis visto, probablemente sí, porque es una ilustración que nos facilitó nuestro profesor en la Facultad de Teología, en la asignatura de Teología Sistemática. Y es una ilustración que refleja cómo las iglesias a veces pasan por situaciones muy difíciles de división, de caos. Esta barca con estas personas representa a una iglesia que está agonizando. Y si os fijáis con detenimiento, cada uno está mirando por su lado. Cada uno hace lo que considera que debe hacer. Por un lado vemos que en la barca hay personas que están remando, no sé si os fijáis, y sin embargo no han soltado el cabo. Por lo tanto, por más que se afanen por remar, no van a avanzar. Y no solamente eso, sino que están remando solamente en el lado izquierdo. Y para avanzar, habría que remar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Si no, estaríamos girando, no avanzando. Por otro lado, vemos a personas que están cantando. A ellos no les interesa mucho que la iglesia, que la barca que refleja la iglesia esté agonizando. No les importa que la iglesia no esté avanzando porque está atado a un cabo. A ellos solamente les interesa cantar. Me hace recordar un poco a los músicos de la película de Titanic, que no sé si lo habéis visto alguna vez. Yo soy de esas personas que lo he visto por lo menos 3 o 4 veces y en alguna vez me he dormido también, de tantas veces que se pone en la tele y pues lo acabas viendo con la familia, ¿verdad? Pues estos músicos, estas personas que conforman, representan el grupo de alabanza, ellos están contentos con que la alabanza funcione, con que haya música de fondo. No les interesa mucho a dónde se está yendo, qué problemas se está viendo, a ellos solamente les interesa la alabanza. Por otro lado, al lado de la vela veréis a un hombre que está pintando la barca. A esta persona le interesa que la barca se vea bien. Al igual que en algunas iglesias donde están pasando muchas cosas, hay personas que prefieren centrarse solamente en lo que ellos pueden hacer. Y claro, qué bueno es que una iglesia pueda estar bien, ¿verdad? Bien recogida, bien limpia, bien acondicionada. No estamos diciendo que esto es un problema. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay más necesidades, situaciones que hay que tratar, pues quizá debamos de buscar aquello que es importante, aquello que es prioritario. Por otro lado, arriba veis a un hombre que yo identifico como si fuese el pastor, porque está subido y señala a dónde hay que ir. Debemos ir a esa ciudad, que yo entiendo que esa ciudad es el cielo, la Nueva Jerusalén, la presencia santa de Dios, a donde todos nosotros vamos a ir por la gracia de Dios y vamos a estar cara a cara con el Señor por siempre. Entonces este hombre, que parece que es el pastor, les está diciendo: vamos, hay que ir a este sitio, centraros en ello. Pero este mismo hombre tampoco es consciente de todo lo que está pasando quizá. El cabo sigue puesto, está entrando agua y además abajo hay una persona que está perforando la barca. Ya de por sí hay tanta tormenta, tanto viento, que el agua está entrando dentro de la barca, pero es que encima hay una persona debajo del agua buceando, intentando hacer un agujero en la barca para que se hunda más rápido. ¿A quién representa este hombre? Al enemigo, al mundo, que busca hundirnos. En vez de que nosotros compartamos la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan, en vez de que nosotros seamos luz a la oscuridad, en algunos casos la oscuridad nos está apagando, nos está poniendo debajo de la mesa, nos está quitando el propósito. Por otro lado, no sé si os fijáis que hay un hombre que ha saltado al agua y está nadando. Se está yendo a otra barca porque se está dando cuenta de que esta barca le queda muy poco tiempo y que además lleva tiempo sin avanzar. Bueno, nunca ha salido del puerto.
Algunos pueden pensar que este hombre que se está yendo a otra barca es un traidor, ¿no? Porque en vez de quedarse para luchar por la barca, para que la iglesia no cierre, para que la iglesia no se acabe pues cada vez quedando con menos gente, porque hay muchas necesidades y muchos problemas, pues en vez de quedarse en la iglesia para luchar, ha optado por saltar de la barca, es decir, por dejar la iglesia e irse a otro lugar. Y pensad, hermanos, que con esta ilustración podemos de algún modo considerar esta idea. Y es cierto que hay personas que son así. Personas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Buscando la alabanza perfecta. El pastor perfecto. Y claro, como os he dicho antes, no hay ninguna iglesia perfecta. Y mucho menos no hay ningún pastor perfecto. Entonces hay personas que van de iglesia en iglesia porque no encuentran en la iglesia su medida y no se dan cuenta de que son ellos los que se tienen que hacer a la medida de Cristo. Que la iglesia no es suya, la iglesia es de Dios, porque ha sido su Hijo el que ha entregado su sangre y su vida. Pero por otro lado, sí es cierto, hermanos, que hay momentos en los cuales, si hay problemas legales en una iglesia, hay problemas de divisiones, hay problemas doctrinales, pues yo creo que en esos momentos, dependiendo de cada caso, sí se puede considerar el hecho de saltar de la barca e irse a otro barco. Pero ciertamente soy de aquellos que piensa que en la medida de lo posible, cuando una iglesia está regular, nuestro deber es luchar por esa iglesia, con la ayuda de Dios. Que sea el Señor quien nos dé fuerzas, paciencia. Porque si alguno dice, no, es que aquí nadie se entiende, hay murmuración, hay problemas, no decidimos nada, no avanzamos, mejor me voy. Seguro que en otro lugar estoy mejor. Esas personas, tarde o temprano, se darán cuenta de que por un lado ellos también son el problema y que por otro lado en toda iglesia hay que trabajar. Porque como os he dicho antes, el Señor no solamente nos llama al arrepentimiento, sino que nos llama a la misión, al ministerio, al servicio. El Señor no nos da una nueva vida en Cristo Jesús para que tú sigas haciendo tu vida como antes, o para que tú contemples cómo el resto crece, sirve y avanza, y tú sigues igual, pasando los años y sigues igual. En algunos casos, por la misericordia de Dios, puedes estar un tiempo así, quizá los primeros años de convertido, pero si eres de Dios, el Espíritu del Señor te va a incomodar, te va a probar. Y eso es un punto muy interesante desde la ilustración. Porque yo interpreto que el viento que está sacudiendo esta barca es el Espíritu Santo. Porque el viento, el Espíritu, prueba. Satanás tienta. Y tanto como una cosa como otra, si estamos en el Señor, nos ayuda a crecer, nos fortalece, aumenta nuestra fe. Y es muy bueno que lo veamos así, hermanos. Porque ya sea que el Señor nos pruebe, que lo hace, de hecho es una prueba de que somos hijos de Dios. Si no tenemos disciplina de parte del Señor, corrección, exhortación, no somos hijos de Dios, que somos bastardos, Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, cuando recibimos disciplina de Dios, corrección en nuestra vida, exhortación, eso es prueba de que no somos bastardos, sino hijos. Por lo tanto, ¿cómo no desear que el Señor nos corrija, por supuesto, en amor, para que crezcamos? ¿Cómo no desear que el Señor nos pruebe? Y fijaos lo que os estoy diciendo. ¿Quién quiere pruebas? ¿Quién quiere problemas en su vida o situaciones que les invite a cambiar, que les saque de su zona de confort? ¿Quién quiere eso? Nadie, ¿verdad? Humanamente nadie. Pero los que vamos creciendo en el Señor, conocemos el Evangelio, cómo Cristo mismo se despojó de sí mismo, cómo nosotros, que ahora somos cristianos y que queremos seguir a Jesús, no vamos a hacer lo mismo también. Negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle. Por eso es muy difícil ser cristiano, de hecho es imposible. Pero para el Señor nada es imposible. Y es su Santo Espíritu el que nos ayuda a ser santos como Él es santo. Y eso es ser creyente. Dejar que el Señor nos pruebe para que crezcamos. Que cada uno de nosotros, nuestro ser, mengüe para que sea Él el que crezca. Esa es la vida del creyente, hermanos.
Y por eso es bueno cuando somos probados. Y desde luego, esta forma de pensar solamente se tiene conforme vamos creciendo en el Señor, conforme vamos madurando en la fe. Y esto tampoco es mérito nuestro, es gloria y obra de Dios en nosotros. Así que, hermanos, concluyo diciéndoos que busquéis del Señor en oración, que reflexionéis profundamente en su palabra, que si decís creer en Dios, que yo no juzgo a nadie, porque solamente eso lo ve el Señor, solamente eso lo sabe el Señor, aunque también por los frutos seremos reconocidos, ¿verdad? Pero solamente el Señor ve el corazón, lo más profundo de nuestro ser. Hasta nosotros mismos nos podemos engañar, pero recordad, al Señor nadie le puede engañar. Por lo tanto, si decimos creer en Dios, si para nosotros Él es nuestro Señor y Salvador,